Estamos conversando con Aparicio Caicedo. Él es director del Centro de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de las Américas y además es consejero de gobierno del presidente de Ecuador. Y Aparicio, parte de tus intereses versan sobre la naturaleza humana. Hay quienes dicen que la naturaleza humana es buena, que la naturaleza humana es mala. Locke, Rousseau, Mises decía que la naturaleza humana es volitiva. ¿Qué has aprendido o por qué te interesa el tema de la naturaleza humana? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí esta universidad representa mucho de lo que hemos hecho también en Ecuador en el tema de la naturaleza humana. Es fácil apreciar que a lo largo de la historia, casi todos los tratadistas que tratan al ser humano en sociedad, en alguna de sus variantes, ya sea desde la economía, desde la filosofía política, desde la ciencia política o desde cualquier otra rama de las humanidades y ciencias sociales, siempre ha hablado de la naturaleza humana. Es algo que siempre ha estado muy presente, cómo somos los seres humanos, y dan por sentado ciertas características para desarrollar teorías muy sofisticadas. Pero durante muchísimo tiempo, en las universidades, en los centros académicos donde nos dedicamos a estudiar los sistemas institucionales, políticos y económicos que más convienen al hombre, hacemos muy buenas y quizás muy elaboradas teorías de cómo debe funcionar una sociedad, hacia dónde debe ir, cuáles deben ser las instituciones jurídicas que deben regirlas, pero muy pocas veces o nunca nos preguntamos cómo es ese ser humano, esos seres humanos que viven en esas sociedades, cuáles son esas tendencias innatas que tienen, si es que la tienen. Y ha habido diversas teorías de la naturaleza humana. Mencionaste a Locke, por ejemplo. Locke es un gran tratadista de la filosofía política, pero sin embargo tenía una visión de la naturaleza humana que se llama el tabla-racismo. Él pensaba que veníamos al mundo sin ningún contenido innato, sin ninguna tendencia psicológica innata, sino que la sociedad inscribía en nosotros absolutamente todo lo que podíamos ser o todas nuestras tendencias, porque no existía ninguna naturaleza humana previa. Y tienes a otros autores como Hume, que tiene un tratado sobre la naturaleza humana, que adelantándose siglos a los estudios contemporáneos, decía, el ser humano viene con unas tendencias psicológicas innatas que determinan el tipo de instituciones políticas o instituciones jurídicas que son más idóneas para lidiar con esa naturaleza. Bueno, pues muchísimos años después se sigue hablando del tema de la naturaleza humana. El socialismo en general, las teorías colectivistas parten de un tabla-racismo. Locke no era socialista, pero parten de una visión filosófica parecida, a donde dicen, venimos al mundo sin ninguna tendencia innata, y es la sociedad capitalista la que impregna en nosotros el egoísmo, el afán de lucro. Si tú quitas eso del entorno, puedes tener un hombre nuevo. Toda filosofía política, toda ideología que hable de un hombre nuevo, parte de la premisa de que somos maleables, de que si nos educan de determinada manera, el afán de lucro, el ánimo de superación individual, se podría suplir digamos, por tendencias más colectivistas, si nos los enseñan así. De hecho, Marx, él dice, no hay una tendencia innata, no hay una naturaleza humana, todo es el sistema de producción económica, que hace que el hombre tenga determinadas tendencias. Y si tú cambias el sistema económico de producción, cambias al hombre. Y podría aquí enumerar muchísimas cosas. El nazismo parte de la misma perspectiva de crear alemanes nuevos que ya no sean tampoco influenciados por el ánimo de la propiedad privada y otras cosas. La novedad recientemente es que la ciencia ha avanzado en el campo de la neurología, en el campo de una rama relativamente nueva que es la psicología evolutiva, y ya nos están diciendo, con base científica, que existe una naturaleza humana. Nosotros tenemos una tendencia psicológica con la que nacemos, que no son precisamente individualistas, a veces son individualistas, a veces son colectivistas, pero que obedecen a nuestro pasado evolutivo. Son tendencias psicológicas que en nuestro pasado tribal, nos ayudaron a sobrevivir. Y por ejemplo, Hayek tenía muy claro esto, cuando decía que la justicia social era muy compatible con nuestra tendencia inherente a querer el reparto distributivo igualitario a una tribu. Claro. Porque es parte de nuestra herencia tribal, lo tenemos en nuestra mente, es parte de nuestra tendencia
que choca un poco con la sociedad comercial contemporánea, donde la distribución de la riqueza es el producto no del jefe de la tribu, no de unos cuantos, sino de millones de decisiones diarias que no podemos controlar y que nos va muchísimo mejor con eso. Pero intuitivamente eso nos afecta a nuestras tendencias tribales, a nuestra naturaleza humana. Y hoy día, por ejemplo, gente como Steven Pinker, Jonathan Haidt, entre muchos otros, han desarrollado áreas de estudio donde estudian precisamente esa naturaleza humana, esos sesgos cognitivos, psicológicos, que nos ayudan a entender por qué los tenemos y cómo los tenemos. Jonathan Haidt, por ejemplo, nos dice que nosotros nos creemos muy racionales, pero somos mucho más emocionales de lo que pensamos. Nuestros convencimientos sobre nuestras convicciones ideológicas, sobre nuestras convicciones políticas, religiosas, nos centran mucho más por las emociones que por la razón. Y luego, nuestro cerebro trata de convencernos de aquello de lo que ya estamos convencidos emocionalmente. Y eso es algo que Hume lo tenía muy claro, porque dice, la razón es esclava de los sentimientos. Y esa es una frase que repite Jonathan Haidt a cada rato, y que la Ilustración escocesa tenía muy claro, porque la Ilustración escocesa, y eso fue algo que aprendí precisamente en esto, es la única rama intelectual que empieza a estudiar al hombre como es. No como debería ser, no idealizarlo, sino como es. Entonces tú ves en Hume, en Smith, que se preocupan mucho por ver la naturaleza humana. Un Smith que te dice, tú no le vas a pedir al cervecero que sea por benevolencia que te dé cerveza, sino por su interés personal. Es un Smith que te está hablando de la naturaleza humana. Nosotros nos preocupamos antes de nuestro interés personal y cuando alguien nos viene a conversar y somos capaces de intercambiar cuando nos conviene a cada uno. Sin prejuicio de que en la teoría de los sentimientos morales, Smith reconoce que somos seres altruistas, que somos seres que nos preocupamos por el bienestar de otros. Y en ese sentido creo que ha llegado el momento y ha llegado la situación donde quienes nos dedicamos a las humanidades podemos aprender de lo que la ciencia está dando en ramas como la psicología evolutiva, a conocer mejor al ser humano, a poder defender mejor esquemas institucionales que se adapten a esta realidad, que, repito, tiene una mezcla de individualismo y también de colectivismo inscrita en nosotros, que es beneficiosa en algunos momentos, ambas, y son perjudiciales en otros. El contexto es importante. El contexto es importante. Por ejemplo, en un partido de fútbol es la celebración de nuestra tendencia tribal a defender nuestra tribu, y es un desfogue pacífico de aquello. El nacionalismo militarista, por ejemplo, es un desfogue dañino de aquello, es un desfogue violento de aquello. Y podríamos poner muchas otras cosas como el terrorismo. El terrorismo islámico, por ejemplo, exacerban esa tendencia a nosotros a defender la tribu y a ser capaces incluso de vencer nuestro instinto de supervivencia individual para ofrendarte por una religión o por algo que consideras sagrado, tribal y colectivo. Entonces creo que esto ofrece una gran oportunidad actualmente para las ciencias sociales, para las humanidades e incluso comunicacionalmente para aquellas personas que defienden a la sociedad libre, al liberalismo, para entender mejor cómo convencer a la psiquis humana de determinadas verdades. Porque una cosa que hemos aprendido de la psicología evolutiva, específicamente de Jonathan Haidt y muchos otros que se condensan en Jonathan Haidt, es que el convencimiento político siempre entra a través de las emociones. Y después, solamente después, nos aperturamos, nos abrimos nuestro cerebro a las razones. En estos estudios que haces, ¿hay algo que te haya sorprendido mucho? Por supuesto, para mí, por ejemplo, leer a Pinker y leer a Jonathan Haidt. Pinker, por ejemplo, habla mucho de por qué tenemos esos sesgos emocionales y psicológicos a pensar que el pasado siempre fue mejor y pensar también contradictoriamente que estamos peor que nunca, estar más alarmados por ahora y sin embargo la humanidad hoy es más rica, más segura, más civilizada, tenemos mejores esquemas de salud y lo que te dice Pinker, mucha gente por nuestra tendencia a pensar que no hemos evolucionado, que estamos peor que nunca porque nuestros instintos psicológicos tienden a buscar malas noticias antes que buenas. ¿Por qué? Porque en el pasado te servía más evolutivamente para sobrevivir, estar más alerta de las malas noticias, de que se te podía comer un león, de que podía atacarte la tribu, que estar celebrando lo lindo que es el mundo. Te servía mucho más estar alerta. Pero eso hace que nosotros a las noticias que vemos, a las cosas que escuchamos, pongamos mucho más énfasis y nos acordemos más de lo malo.
Y mucho del descontento ideológico presente es precisamente porque la gente piensa que no ha avanzado, que estamos peor que antes y que hace falta un Mesías que nos venga a rescatar. Lo mismo con lo que ha aprendido Jonathan Haidt, entre muchos otros también, que dicen es el convencimiento de muchos de nosotros. Cuando creemos que estamos convencidos de lo que es justo o injusto, muchos pensamos que podemos razonarlo. Pero cuando te vas de verdad a hacer preguntas de fondo, vas a ver que muchas de las respuestas salen de forma emocional y muchas veces no tenemos ni cómo defenderlas racionalmente. Y eso es porque tenemos una psicología innata que nos lleva a calificar de justo o injusto algo, impulsados por mecanismos psicológicos absolutamente instintivos que debemos conocer precisamente para saber cómo convencer a otra persona. El día de mañana, si yo vengo y te puedo dar las mejores razones del mundo, pero sin embargo me porto de una forma o te impongo una verdad de tal forma que alarmo todo tu sistema moral, psicológico, nunca te voy a convencer de nada, ¿sí? Y te digo, no, tú estás equivocado, tú eres un tipo que solo quiere el mal de la humanidad y quieres dañar a la propiedad privada y a la libertad. Quizás tengas las mejores razones, pero te voy a cerrar si tú eres una persona de tendencia socialista o algo por el estilo. Tienes que primero ganarte esa confianza a nivel psicológico, a nivel emocional, para luego poder vender razones. Y eso tiene razones evolutivas tremendas, fue beneficioso en el pasado y ahora nos hace que tengamos un nivel de polarización enorme y se ve claramente en redes sociales, donde todo el mundo se insulta, donde todo el mundo se dice de todo y ven que las razones son poco efectivas para convencer. Y eso fue lo que creo que aprendí y lo que más me sorprendió aprendido de estas lecturas que hice. Pues muchas gracias, Aparicio. Gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchísimas gracias.